Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. La inteligencia artificial aplicada a muchos ámbitos de la vida en la que se toman decisiones que pueden tener implicaciones en la salud de las personas o incluso en su vida es un asunto que en los últimos años ha tomado mucho auge en los debates sobre los expertos en tecnologías y justamente las personas que desarrollan las tecnologías. De hecho, asociados a todos estos centros de investigación, empresas, cada vez más hay psicólogos, filósofos y personas relacionadas con la ética y la moral para intentar discernir aquellos aspectos y asuntos que no son puramente tecnológicos, pero que tratan de abordar todas las implicaciones éticas que tienen estas nuevas tecnologías. En el caso de la automoción y la conducción autónoma, pero también en muchos otros, hay implicaciones en situaciones en las que podemos pensar en las que se va a producir un mal, sea cual sea la decisión última que tenga que tomar un vehículo. La típica situación en la que un coche fuera de control o que por el motivo que sea tiene que decidir entre un mal importante y un mal igual o mayor, ¿qué tipo de decisión tiene que tomar el vehículo? ¿A quién hacer daño? ¿Cuáles son las implicaciones morales y técnicas e incluso filosóficas que tiene todo esto? Bueno, pues a este tipo de preguntas se intenta responder, como digo, desde dentro de la industria y también los investigadores. Y fruto de ese trabajo, hace ya unos años, en el año 2014, el Centro de Investigación Tecnológica de Massachusetts puso en marcha un experimento en el que intentó preguntar a la gente, publicando online una serie de situaciones, a quién salvarían, en la que no quedaría más remedio que decidir entre quitarle la vida a una persona y salvársela a otra, ya sea a alguien que está fuera del vehículo, dos personas fuera del vehículo, o también confrontar la integridad física del que está dentro del coche respecto a la persona que está fuera. ¿A quién salvaría el vehículo? Bueno, quizá con la ilustración que te he mostrado y que te ha traído hasta aquí, la idea y la respuesta la tienes bastante clara y no te parece que sea un debate muy interesante o que pueda dar mucho juego. Bueno, pues la respuesta es que no. Vamos a analizar los resultados de este estudio porque son muy interesantes y dejaron boquiabiertos a los investigadores. Bien, en primer lugar, dejaron boquiabiertos a los investigadores porque esto se publicó en Internet con idea de hacer un experimento a ver qué tal funcionaba y la cosa se viralizó. Se viralizó hasta tal punto que llegaron a entrar 40 millones de respuestas a distintas preguntas sobre situaciones que se podían dar en la carretera. Son unas cuantas, así que me voy a centrar en las más relevantes o llamativas a la hora de explicar este vídeo para no hacerlo excesivamente largo. Pero la cuestión es que esto se viralizó y, por decirlo de alguna manera, se les fue de las manos. Una participación impresionante, 40 millones de respuestas de 233 países. Una ONU entera dando su opinión sobre qué tendría que hacer un coche autónomo ante una situación límite en la que está en juego la vida de una persona y tienes que decidir entre un caso y el otro. Y lo más sorprendente de todo, aunque os parezca mentira o en vuestro caso sea muy evidente cuál es la decisión que tomaríais, ¿verdad que salvaríais al bebé en la mayor parte de los casos? ¿Verdad que lo has pensado? Bueno, pues esto no es tan evidente cuando le preguntas a personas alrededor de todo el mundo y sirve incluso para hacer una especie de estudio sociodemográfico para comprender en cada sociedad qué tipo de prioridades en función de la cultura tienen cada una de estas sociedades, de tal manera que uno de los resultados o las conclusiones que os voy a dar a continuación es que esto no es tan evidente, es que según el país unas personas tomarían una decisión y según otro país otras personas tomarían otras. Así que exactamente ¿qué es lo que ocurriría en el caso de que estamos viendo en la imagen que os he puesto en la miniatura, en el caso de que el coche tiene que decidir, por el motivo que sea, no hay otro remedio, entre salvarle la vida al bebé y salvarle la vida a un anciano? Bueno, pues el resultado que tenemos aquí es muy interesante. Lo que nos muestra, en primer lugar, es que hay tres grandes bloques de opiniones que se pueden agrupar en función de la cultura de la que estemos hablando. Existe un bloque que sería el de la Europa occidental, donde vivimos nosotros, que mayoritariamente y prioritariamente, aparte de las culturas también anglosajonas, aunque un poco menos, pero en general la cultura europea occidental salvaría al bebé por delante del anciano. Hay un bloque central, que sería el bloque, digamos, de la Europa del Este y el que está más cerca de la Europa del Este, incluyendo Rusia, que es el que está en un término medio, más dividido, ¿no? Hay una parte de la población, prácticamente el 50%, que salvaría al bebé y otra parte de la población, prácticamente al 50%, que salvaría a la ancianita. Y hay un tercer bloque cultural, que sería el bloque de Asia, el bloque del Este, que mayoritariamente, cuanto más hacia el este, salvaría a la persona mayor frente al bebé. Sorprendente desde nuestro punto de vista, quizá, ¿verdad? Bueno, es que en estas sociedades el respeto, digamos, y la veneración a los ancianos está mucho más interiorizada en la cultura respecto a lo que tenemos en la Europa occidental, en la que tenemos muy claro, nuestra lógica de pensamiento es, el bebé es una persona mucho más indefensa, tenemos que protegerle a él, además tiene toda la vida por delante, la persona anciana ha tenido la capacidad de poder vivir toda la vida, ha tenido una vida ya larga, le quedan menos años por delante, así que nosotros salvaríamos al bebé antes que el anciano.
anciano. En estas culturas se piensa al revés, se piensa el bebé tiene muy poca vida, ha vivido muy poco, vamos a liquidar su vida en función o en detrimento de la vida de la persona anciana, que por tener, digamos, una vida, una experiencia, un pose, vamos a salvar al anciano. Esa, como digo, es la lógica cultural de los países más orientales, especialmente en Japón, ¿no? En los países asiáticos en general, donde, como digo, la figura de la persona anciana es mucho más venerada y seguramente también respetada que en la nuestra, aunque no significa que en la nuestra respetemos a los ancianos. Así que, primera sorpresa, hubo tantas respuestas que se ha podido generar una especie de mapa social en el que podemos dividir 3 tipos de culturas a nivel mundial. Lógicamente, también las personas que han respondido en este estudio en general son personas que tienen conexión a Internet, que tienen un nivel sociocultural medio alto, están interesadas en los vehículos con conducción autónoma y por lo tanto hay un sesgo ahí económico, por decirlo de alguna manera, que condiciona también las respuestas. Pero estas fueron las respuestas respecto al asunto de a quién se salvaría primero. Hay una segunda pregunta también muy interesante que también muestra muchos patrones respecto a la sociedad, que es la pregunta sobre quién se salvaría, quién se debería salvar antes. ¿Las personas que están dentro del vehículo o las personas que están fuera del vehículo y que podrían eventualmente ser atropelladas? Bueno, pues en este caso tampoco hay quórum, tampoco hay consenso, también hay una diferenciación, una parcelación social. En general, en los países, digamos, donde se prima más el individualismo, por supuesto, se piensa más y se promueve más el salvar a las personas que están dentro del vehículo. Mientras que, por el contrario, en aquellos países donde hay, digamos, un sentimiento social y de colectividad más importante, más fuerte, se piensa más en salvar a la gente que hay fuera del vehículo en detrimento de los ocupantes del coche. Tanto es así que en Japón, donde podríamos decir que es el país donde por encima de todo se tiene el respeto a la otra parte hasta el punto de someterte, es el país que inventó el harakiri y también los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues Japón es el país que más considera que los ocupantes del coche se tendrían que sacrificar a la hora de decidir si se mueren los de dentro o se mueren los de fuera, los atropellados. Y curiosamente, un país casi vecino con Japón, como es China, piensa lo contrario. En China, donde hay un individualismo muy exacerbado y donde constantemente vemos en vídeos que se viralizan cómo vemos situaciones en las que a una ciudadana española le pasó, la acuchillaron en un aeropuerto y nadie hizo nada para ayudarla, o por ejemplo, cuando una persona es atropellada en la carretera, nadie se para, incluso por cuestiones de superstición, porque piensas que si tú vas a echar una mano a esa persona te involucras en eso negativo que le ha pasado. Curiosamente, en China y en los países, digamos, donde hay más individualismo, es a donde más se piensa que se debería salvar al ocupante del coche en detrimento de la persona que hay fuera del vehículo. Todas las cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y decisiones en las que está en juego la vida de una persona son súper interesantes, lo hemos tratado mucho en este canal y lo vemos día a día también, ¿no? Como personas que ceden de manera absolutamente errónea su vida a la inteligencia artificial, por ejemplo, gente que se piensa que un Tesla conduce solo y acaban matándose por el mal funcionamiento de la inteligencia artificial de ese vehículo en concreto que no está preparado para eso. De la misma manera también podemos intuir los riesgos que tiene cederlo todo a la inteligencia artificial. En el futuro es muy posible que la inteligencia artificial acabe salvando muchas más vidas que si las personas estamos al control. Pero también es cierto que detrás del desarrollo de la inteligencia artificial están las personas, con lo cual el factor del error humano siempre va a estar influyendo en la inteligencia artificial por mucho autoaprendizaje, por muchas redes neuronales que tengan estas inteligencias artificiales. Y en ese caso va a haber que decidir, va a haber que discernir quién es el responsable. Como digo, vamos a tener una ganancia, que es que va a haber mucho menos error humano que acabe provocando un fallecimiento por el motivo que sea. La cuestión es que estos errores no se van a acabar eliminando del todo y cuando se produzcan nos vamos a quedar muy sorprendidos. Al final, una inteligencia artificial, como nos decía el Dr. X en este canal, es una caja cerrada que puede hacer las cosas muy bien, pero nunca vamos a estar del todo seguros de por qué hace las cosas bien. Se me ocurre el caso, por ejemplo, del diagnóstico por imagen en medicina. Con máquinas entrenadas vamos a ser capaces de diagnosticar muchas más cosas que lo haría un humano. Cuando finalmente ocurra un fallo provocado por una máquina, tenga alguien la mala suerte de que la máquina se ha equivocado en el diagnóstico de esa persona, ¿quién será el responsable? En el caso de la automoción, a partir del nivel 3 y por supuesto el 4 y el 5, cuando un automóvil comete un error y tiene un accidente que se demuestra que es debido al coche autónomo, a la conducción autónoma o a la inteligencia artificial en este caso, el responsable va a ser el fabricante del automóvil y va a tener que ser quien paga por ello. Y una última reflexión para terminar, o una última pregunta que sí tiene una respuesta. En la industria del automóvil se trabaja también pensando justamente en qué puede ocurrir en un caso de estos. Y la gran pregunta es, ¿qué va a hacer la industria en el caso de que tenga que decidir el vehículo entre proteger al ocupante del coche y proteger a alguien que esté
esté fuera del coche. Ya habéis visto que según la cultura se decide o se prima más que se salve al de dentro, se salve de afuera. ¿La industria está trabajando en algún parámetro específico en este sentido? Pues sí. En general, dentro de la industria del automóvil hay el consenso de que quien se tiene que salvar es la persona de dentro del coche. Si en el futuro se tendrán en cuenta todas estas opiniones, que como vemos son dispares en función de la cultura en la que vives, además hay una cosa muy interesante también, y es que los países limítrofes normalmente, hay excepciones como habéis visto, pero normalmente suelen tener opiniones parecidas. Existen bloques, pero normalmente los países que se tocan son más parecidos. España y Francia es más parecido que España y Rusia o que España y Japón, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, pues en ese sentido habrá que ver también si en el futuro estas inteligencias artificiales adoptan su comportamiento de situaciones límite a la cultura determinada de un país, o se decide que esto es homogéneo y la respuesta de esa inteligencia artificial va a ser idéntica independientemente del país en el que se aplique. Así que nada más, amigos, estos son los resultados de este curioso experimento. Me gustaría conocer tu opinión o tus reflexiones al respecto, porque es un tema de debate muy interesante y espero que podamos seguir comentando asuntos como este en futuros vídeos en este canal. Nada más, amigos, lo dicho, hasta la vista y hasta el próximo vídeo. Adiós.